convierten en blanco fácil para los coletazos mediáticos. Pero la historia de KD va mucho más allá de la NBA y del deporte. Para entender al hombre exitoso y polémico, primero hay que conocer al niño humilde e introvertido, y es hora de descubrir su pasado. ...29 de septiembre de 1988... Washington, D.C., en las afueras de la capital, nace el segundo hijo de la pareja conformada por Wayne Pratt y Wanda Durant. Esos años fueron bastante turbulentos para Wanda, Tony y su pequeño hermano Kevin. Wayne los abandonó y todo fue cuesta arriba. Y a pesar de que eventualmente la versión adulta de KD perdonó a su padre, aquel niño creció buscando una figura paterna. Los esfuerzos de su madre y su abuela lo alejaron de la necesidad de trabajar, por lo que Durant dedicó su infancia a su única gran pasión, el básquet. Y de frente al aro, aquel jovencito emprendió el camino que lo llevaría a la gloria. Pero Kevin aún no era la superestrella de estos tiempos, y su confianza estaba muy por debajo de lo que su potencial insinuaba. Su altura era motivo de burla, su físico frágil, una alarma para los programas deportivos e infantiles. Todo eso cambió cuando, a los 8 años, se enlistó en el centro recreativo St. Pleasant y conoció al hombre que cambiaría su vida, Charles Craig. He gave me confidence when I didn't have confidence in myself. He told me every time I stepped on the floor that you're the best player on the floor. He told me to go out there and play like a superstar. And you know, that's what I tried to do. Juntos miraban el draft de la NBA todos los años y Chuck, como él lo llamaba, tenía en claro que su pupilo sería parte de esa emblemática ceremonia. You say, man, I can't wait till we go to the green room. And they call your name for the draft. And at an early age, I was like, man, I'm not playing in the NBA. They always tell me that I'm going to be there one day. El rendimiento de KD le daba la razón. De los circuitos AAU pasó a la National Christian Academy y luego a Oak Hill. Allí se forjó como un anotador puro y las cosas comenzaban a encaminarse. Pero el destino quiso que una noche de 2005 destrozara esos momentos de felicidad. A los 35 años, Charles Craig había sido asesinado al tratar de frenar una pelea callejera. One of those deals, wrong place at the wrong time. So, man, it was... I knew how much it would affect Kevin because I knew how much they love one another. We just kind of cried, you know. It was sad. It was a sad moment, very sad. I thought he was like Superman. I didn't, think anything would happen to him. To hear that he wasn't going to be around anymore, I was shocked. Entre el dolor, la bronca y el miedo, Durant aceptó el consejo de su abuelo y dio inicio al homenaje eterno para el hombre que le enseñó a creer en sí mismo. Usar únicamente el número 35, edad que tenía Chuck cuando murió. Universidad, NBA, no importaba. El dorsal siempre fue el mismo. De Oak Hill pasó a Montrose y allí creció 13 centímetros, convirtiéndose en un prospecto top que captó el interés de todos los programas universitarios. Finalmente se comprometió con Texas y con la camiseta de los Longhorns demostró que no tenía techo. Apenas una temporada, pero promedios de casi 26 puntos y 11 rebotes por juego. Era cuestión de tiempo para que la profecía de Craig se cumpliera. KD iba a jugar en la NBA. Sin embargo, los fantasmas de la infancia se presentaron una vez más. The NBA season is long, your durability and your core strength is really important. Only one player in the pre-draft camp was unable to bench even 185 pounds. Kevin Durant. That's embarrassing. Can't bench press 185. Las dudas sobre su fragilidad física hicieron que Portland, dueño de la primera elección del draft 2007, se decidiera por Greg Oden antes que por él, pero Seattle no iba a dejar pasar la chance. Y esa noche, el sueño del niño se hizo realidad. With the second pick in the 2007 NBA draft, the
Player of the Year awards. His grade point average that first semester at Texas, 3.5. So he did his work at school, even though he knew he was on his way to the NBA, and boy did he work over the Big 12. Durant llegó a Seattle como el indicado para poner al equipo en playoff luego de 2 años de ausencia. Su aparición en la franquicia coincidió con la partida de Ray Allen a Boston, y estaba claro que los Supersonics necesitaban de una estrella que los lidere. En su temporada de novato, promedió más de 20 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias por juego, números que le valieron el premio al Rookie del Año. Something going toward the rim. In it comes to Durant. He's going to try to win it. Good at the buzzer! Kevin Durant hits a three-pointer and the Sonics win the ball game. Hold everything. Sin embargo, el rendimiento colectivo no era para nada similar. Seattle finalizó el año con el peor récord, y eso, sumado a los problemas económicos arrastrados a lo largo de los años, hizo que la franquicia tuviera que mudarse a otra ciudad, más precisamente Oklahoma, en donde comenzaron una nueva etapa con KD como protagonista principal. A su lado, 2 flamantes incorporaciones que llegaron a través del draft 2008. Serge Ibaka y alguien que sería el complemento perfecto durante todos esos años, Russell Westbrook. Esa temporada tampoco fue buena para OKC, que ni siquiera se acercó a los puestos de playoff, pero la evolución de Durant era bastante notoria. Promedió más de 25 puntos por partido, algo que se repitió en cada una de las siguientes campañas. Además, mejoró absolutamente todos sus registros estadísticos y comenzó a hacerse un lugar entre las estrellas de la liga. Apenas un año después, se encargó de confirmar esas sospechas. En 2010, el Thunder entró a postemporada por primera vez en 4 años, y aunque cayeron en primera ronda, sentaron las bases del equipo del futuro. A Westbrook e Ibaka se le sumó James Harden, claro, siempre con KD como punta de lanza. Además de debutar en el All-Star Game, promedió 30,1 puntos por partido y se convirtió en el campeón de anotación más joven de la historia. También formó parte del equipo del despegue. KD volvió a ser el máximo anotador de la temporada y Oklahoma encaró los playoffs como candidato. Luego de superar a Denver y Memphis, alcanzó las finales de conferencia. Sin embargo, Dallas lo sacó de carrera en 5 partidos y finalmente se llevó el Larry O'Brien. Era hora de vengarse y mostrar que ese grupo de jóvenes figuras estaba listo para pelear por el campeonato. Durant ganó otro título de anotación, el tercero consecutivo, y en el All-Star Game él fue la estrella más brillante. Su equipo reventó a los Mavericks en primera ronda. Luego eliminó a los Lakers y finalmente superaron a San Antonio en 6 juegos para llegar a las tan ansiadas finales, luego de 16 años de ausencia. Enfrente, el Miami Heat del Big 3, un equipo herido y con sed de venganza, que necesitó solo 5 partidos para coronarse. LeBron James obtuvo su primer campeonato, y aunque KD promedió más de 30 puntos y un 54% de acierto en tiros de campo, la fortaleza del rival fue demasiado para los jóvenes de OKC. En el verano, Durant se colgó su primera medalla olímpica como miembro de uno de los mejores equipos en la historia del Team USA, aquel que se coronó en los Juegos de Londres 2012. Para 2013, Harden había sido traspasado a Houston, cediéndole más responsabilidades tanto a Westbrook como a Durant. Carmelo Anthony cortó la racha de títulos de anotación consecutivos de KD y Oklahoma se quedó sin combustibles en las semifinales de conferencia. Pero la temporada 2013-2014 supuso un antes y un después en la carrera de Durant. Sus promedios de anotación se fueron por las nubes, 32 puntos por partido con un 50% de acierto en tiros de campo. Anotó 25 más puntos en 41 juegos consecutivos, superando la marca que Michael Jordan había establecido en 1987 y que era, hasta la fecha, la racha más larga desde que la ABA y la NBA se fusionaron. A eso le sumó más de 7 rebotes y 5 asistencias por juego, convirtiéndose en un jugador capaz de hacerlo todo dentro de una cancha. El MVP tenía grabado su nombre, y Durant protagonizó una de las conferencias más emblemáticas en la historia de la liga. We wasn't supposed to be here. You made us believe. You kept us off the street. Put clothes on our backs, food on the table. When you didn't eat, you made sure we ate. You went to sleep hungry. You sacrificed for us. You the real MVP.
Sin embargo, OKC cayó en las finales de conferencia ante San Antonio, y una vez más el sueño del título se esfumaba. La campaña siguiente demostró la importancia de KD en el equipo. Lo hizo desde su ausencia, ya que solo pudo disputar 27 partidos debido a una racha de lesiones en su pie derecho. Ese fue uno de los años más duros para Durant, quien venía de ser el MVP y veía cómo su equipo se quedaba fuera de los playoffs sin que él pudiera hacer nada. El tiempo seguía corriendo y, por mucho que lo intentaba, el tan ansiado anillo le era esquivo. Sin embargo, para 2016 OKC se consolidó como un equipo candidato y, gracias al retorno de su líder, encaró la postemporada con un solo objetivo en mente: llegar a las finales de la NBA. Luego de superar a Dallas y San Antonio, había llegado la hora de medirse ante el campeón defensor, Golden State Warriors, la franquicia de las 73 victorias en temporada regular. Durant se enfrentaba al mayor reto de su carrera: batir a un equipo prácticamente intocable. El Thunder puso en jaque a los Warriors con KD y Westbrook en un nivel altísimo. La serie estaba 3-1 a su favor y todo indicaba que habría un nuevo campeón de conferencia, pero la narrativa se estropeó cuando Klay Thompson y Stephen Curry aparecieron para torcer el destino y reventar las ilusiones de Oklahoma. 4-3 y otra chance perdida. Para Durant no hubo vuelta atrás. Sentía que el tren había pasado y que su futuro estaba en otra parte. Como agente libre, tomó una decisión que impactó tanto en el balance de poder de la liga como en las discusiones mediáticas, que cayeron inevitablemente sobre su figura y determinaron el escenario de los próximos años. La NBA estaba en shock. Había nacido un nuevo super equipo. Some breaking news this midday. Kevin Durant just announced he will be leaving the Oklahoma City Thunder. He is leaving for the Golden State Warriors. Two Works for You sports anchor Caden McFarland. Shocks the National Basketball Association world by signing with the Golden State Warriors. He looked at this and thought this is the best chance he has to win a championship. Casi todas las historias tienen dos bandos, y con este movimiento Kevin Durant había transformado la NBA en una guerra declarada hacia el poder reinante. Todos, absolutamente todos, contra Golden State Warriors, el equipo que cayó en las finales pese a haber roto el récord de victorias en temporada regular y decidió contratar a una de las máximas figuras de la liga. Todos, absolutamente todos, contra el propio KD, una superestrella que optó por unirse a una potencia para conseguir de una vez por todas el tan ansiado campeonato. Traición, debilidad, ventajismo. Aquel movimiento sentó las bases de un barullo mediático que aún se mantiene con vida. Uno en el que nadie se ha quedado sin ofrecer su punto de vista. We're talking about one of the best players in the world, top 3 best players in the world. Easy. And he's not, it's not like he left a team that wasn't a championship contending team. Pero lo estrictamente deportivo indicaba una sola cosa: que Golden State añadía a uno de los 5 mejores jugadores del mundo a su exitosa plantilla, y los cimientos de la NBA comenzaron a temblar. Aunque antes de demostrar que ese equipo sería una verdadera máquina, KD fue la estrella principal del seleccionado estadounidense que se llevó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Con la contratación de Durant, los Warriors se convirtieron en los villanos de la liga, el equipo al que todos querían vencer, y la abultada derrota ante San Antonio en el partido inaugural se adoptó como un triunfo en el bando de los detractores. Sin embargo, 4 victorias devolvieron a todos a la realidad, la más significativa de todas, aquella que reencontró a KD con su viejo equipo, y principalmente con su compañero de tantos años. A look at 7-time All-Star, 4-time scoring champion Kevin Durant, now in the uniform of the Golden State Warriors. And Durant will be facing Russell Westbrook and his former team, the Oklahoma City Thunder, for the very first time. Durant, up with the screen, didn't get it, takes it to the rim.
Kevin Durant with 36 points. En noviembre, Durant frenó una racha de 72 partidos consecutivos anotando 20 puntos o más, esa que se estableció como la cuarta más larga en la historia de la temporada regular. Golden State dominaba la liga, y eso se tradujo en la inclusión de 4 de sus jugadores en el All-Star Game, algo que jamás había ocurrido en la franquicia, y que solo aconteció 8 veces en la historia de la NBA. Pero antes de disfrutar el fin de semana de las estrellas, KD debió enfrentar el pasado, y este se presentó más hostil que nunca. Average 6'9" from Texas, number 35, Kevin Durant. And he said to Kevin Durant, I'm coming. Y a pesar de que esta conexión en New Orleans intentó sembrar la paz, las cosas eran muy distintas. Una lesión ante Washington lo limitó a jugar solo 62 partidos en la temporada, pero en los playoffs Durant volvió con set de victoria. Primer paso, Portland. Luego, Utah. Finalmente, San Antonio Spurs. Había llegado la hora. Kevin Durant enfrentaba unas NBA Finals por segunda vez en su carrera. Lo haría ante el rival de siempre, pero esta vez con un equipo mucho más fuerte, uno que ya había adoptado como propio y al que lideraría hacia la venganza. Luego de un 4-1 ante los Cavaliers, Golden State había consumado una de las mejores carreras en la historia de los playoffs. Para KD, 2 puertas hacia el cielo de los grandes, el campeonato que tantos problemas le había dado y también el MVP de las finales, luego de promediar más de 35 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias, coronándolo como el jugador más decisivo del mejor equipo. Se topó de lleno con todo lo que había soñado desde que pisó la liga y entre champán y lágrimas de alegría, se prometió ir por más. Pero lo cierto es que, a pesar de que KD se estableció definitivamente como un legítimo aspirante al trono del mejor jugador de la NBA, el mundo fuera de las canchas lo seguía acechando constantemente. Those tweets to me, if they are indeed from him, is sort of letting him off the hook. Because it's talking about the team and it's talking about Billy Donovan instead of the real reason he left. The real reason he left is because he didn't feel he could win a championship with Russell Westbrook. Twitter, declaraciones, cupcakes, equipos reforzándose para tratar de tumbar al campeón. Durante los partidos, nada de eso parecía afectarle. De hecho, su promedio anotador aumentó y su importancia era cada vez mayor. KD fue una vez más All-Star y en este caso compartió plantel y el triunfo con su amigo LeBron. Pero ciertas desconcentraciones del equipo le permitieron a Houston Rockets asegurarse el primer puesto de la Conferencia Oeste. Y por primera vez en la era Steve Kerr, los Warriors podían definir una serie de playoffs como visitantes. Con Stephen Curry entre algodones, fue Durant el que encarriló a Golden State hacia unas nuevas finales de conferencia, luego de batir a San Antonio y a los Pelicans. Del otro lado, los Rockets del MVP James Harden, un equipo que los llevaría hasta las últimas consecuencias, pero que finalmente lograron derrotar en 7 juegos. Una vez más, KD lideró a todos en anotación. Las NBA Finals volvían a aparecer en su horizonte, al igual que su gran rival. Never before in the history of American sports have the same teams met for a championship in 4 consecutive years until now. LeBron hizo lo posible para que Cleveland compitiera, pero los Warriors fueron muy superiores y lo demostraron durante toda la serie. Durant fue el máximo exponente de esa superioridad, promedió números cercanos al triple doble y sentenció la historia al despacharse con 43 puntos en el juego 3. Su nombre volvía a aparecer en el libro de récords de la liga, esta vez como el sexto jugador que lograba 2 MVP Finals de forma consecutiva. El trono era suyo. Maturity that he's showing and the kind of control he's taking over his life and his career and the fact that he seems to, it's dawned on him at some point, I can't be what everyone else wants me to be. I'm not going to satisfy them all anyway.
I'm gonna do me. La siguiente temporada iba a ser muy turbulenta. Muchos equipos se habían cansado del dominio de los Warriors y tomaron riesgos para poder destronarlos. Además, Durant podía entrar al próximo verano como agente libre y eso podía causar problemas en la química del plantel. Y aquella discusión entre Draymond Green y KD fue un ejemplo perfecto. Las cosas se calmaron lentamente y Durant completó una temporada más que interesante, siendo mucho más solidario con el balón y promediando su máxima en asistencias por juego. Golden State lideró su conferencia y entró a playoff como el candidato, pero el funcionamiento del equipo se estancó y Durant se transformó en la única vía para solucionarlo. I'm Kevin Durant. You know who I am. Y'all know who I am. Y lo demostró en primera ronda ante Los Ángeles Clippers, siendo totalmente implacable. Su poder de fuego no se apagó en el inicio de las semifinales frente a Houston. Promedió más de 33 puntos por juego hasta que, en el quinto partido de la serie, todo comenzó a teñirse de negro. It's Durant with Shumpert defending, and Kevin Durant laces one through. And he's hurt. He is holding on to his right Achilles as Harden works into Iguodala, who just picked up the Golden State foul. As soon as he made that shot, he started limping. Look at this. Durant fue diagnosticado con un desgarro en la pantorrilla y a partir de allí todo fue empeorando. Los tiempos de recuperación se extendieron y Golden State tuvo que aprender a convivir sin su mejor jugador. Superaron a Houston y luego barrieron a Portland, algo que provocó dudas sobre la importancia de KD en el equipo. I love Stephen Curry so much that without KD, I think they're more dangerous. Now, I think Golden State is more dangerous. Well, hold on one second. Yeah, I think they're more dangerous. Pero las finales llegaron para demostrar lo contrario. Y con los Warriors contra las cuerdas, KD y el equipo médico tomaron la decisión de arriesgarse en el quinto partido de la serie ante Toronto, sin saber que esos serían los últimos minutos de Durant vistiendo el uniforme de los de la Bahía. Ibaka trying to stay with Durant, knocks it away, and Durant's limping. Durant goes down holding his leg. Ibaka goes up and is fouled down the other end. And Durant grabbing that right leg. El campeonato para los Raptors y una rotura del tendón de Aquiles para KD. Lo que hubiera sucedido si llegaba a esa serie completamente sano es una verdadera incógnita, pero su siguiente movimiento era una realidad ineludible: ser agente libre y definir su futuro. Una decisión que, finalmente, lo alejaría de los Warriors para dar inicio a un nuevo capítulo de su carrera. Pero eso pertenece a otra historia, una que todavía no se ha escrito.